Al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Leví, Mateo, capítulo 14, versículos 22 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, más o menos de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo. Así te dice el Señor hoy. Si en la barca de tu vida hay tempestades, el Señor te dice: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. ¿Cuántos queremos caminar sobre las aguas para ver al Señor? Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita palabra. Pero ahora, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo. Venimos creyendo, Señor del cielo, que eres tú el que hablas al corazón de tus hijos. Por eso, Padre, sentimos que tu presencia está con nosotros y que aunque las olas se levanten, aunque soplen los vientos fuertes, podremos estar confiados que tu presencia no nos faltará. Por eso, Señor, en esta tarde te rogamos que cada hija tuya, cada hijo tuyo que está aquí, y aquellos que nos escuchan y nos ven a través del sistema y de la radio, bendícelos, Padre Santo. Manifiéstate a sus vidas sobrenaturalmente como tú lo sabes hacer. Señor, tú conoces los temores, las preocupaciones, las tormentas de tus hijos. Tú sabes lo que hay en cada corazón, pero tú tienes una esperanza para cada uno de ellos, Padre. Tú has visto su entrar y su salir, y has visto su amanecer y su anochecer, y los has visto también, Señor, al calor del mediodía. Pero en medio de todo eso, Señor, tú estás ahí. Aunque a veces creamos que nos has dejado solos, aunque tu pueblo sienta a veces que no estás con ellos, tu vara y tu callado les infundirán confianza. Porque, Señor, tú sabes llegar a tiempo. Nunca has llegado tarde. Por eso tu pueblo te espera, Señor. Pero esta tarde queremos que le hables a cada uno, Señor, conforme a las esperanzas, ilusiones y anhelos que hay en su corazón. Háblales, Padre Santo. Muéstrales, Señor, que para ti no hay imposibles, que tú caminarás sobre el océano de sus vidas y no dejarás que la barca se hunda. Señor, gracias porque podemos sentir tu presencia esta tarde. Por eso mismo te rogamos que nos des ese espíritu de sabiduría
el que nos va a servir para comprender mejor tu voluntad. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Hermanos míos, vemos entonces en los pasajes que hemos leído, vemos una situación un poquito adversa y difícil como la que muchos de nosotros podamos enfrentar algunas veces en el océano de nuestra vida. Vemos entonces a un Señor Jesús que está enviando a sus discípulos solos a la barca para que pasen al otro lado del mar de Galilea. Vemos también que poquitas horas antes, ni siquiera horas, quizá pocos momentos antes, el Señor Jesús acababa de hacer un milagro sorprendente. Antes de este pasaje, si podemos ver en el contexto, mi Señor Jesús acababa de darle de comer a multitudes con muy pocos panes y solamente 2 pececitos. Ya lo hemos estudiado otras veces, ese milagro de multiplicación el cual Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos creemos que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas? ¿Cuántos lo esperamos? ¿Cuántos sabemos que tiene poder? Pero quiero contarte, después de que las multitudes vieron ese milagro, empezaron a hablar entre ellos. Habían comido, habían bebido, estaban contentos. Todavía no se iban a sus casas. Y dijeron: las escrituras nos han hablado de un Mesías que había de venir. Este es el Mesías. Y el Señor Jesús, discerniendo lo que querían hacer con él, prefirió retirarse solo, a solas, y subir al monte a orar. Aquellas multitudes, como vieron que les había dado de comer, dijeron: este va a ser un buen rey, hagámoslo rey. Y querían hacerlo rey de un pueblo humano solamente. Y mi Señor no vino para ser rey solamente de un pueblo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuánto lo creemos? Llega el momento, mis hermanos, en que el Señor Jesús estaba solo orando en el monte, en la presencia del Padre. Esto era normal para él. No era simplemente un caso fortuito, no era simplemente porque él quería ir a descansar un rato a la montaña, porque para eso se hubiera ido a la casa de Pedro o a algún lugar de reposo. Pero él subió a orarle al Padre. Mientras tanto, veamos la otra escena. Los discípulos en la barca, eran 12 los que iban en la barca. Y es muy posible, yo creo que eran 13. Muy posible, mis hermanos, que ellos al principio se habían olvidado de que Jesús no iba con ellos, como suele suceder en muchos de nosotros. Nos adentramos en el mar de nuestra vida y nuestra barca empieza a ser presa de los vientos fuertes y de las olas. Y quizá hasta ese momento nos damos cuenta que el Señor no venía conmigo, porque no lo invitamos a venir con nosotros. ¿Cuántos queremos invitar a Cristo a que entre a nuestras vidas? Él está dispuesto. Y eran ya avanzadas horas de la noche, era la madrugada, póngale más o menos las 3 de la mañana. Y aquellos discípulos estaban viviendo una situación difícil. Posiblemente podían tener poca comunicación entre ellos, porque el ruido de las olas, el ruido de los vientos era ensordecedor y no los dejaban poder escuchar lo que uno podría decirle al otro. Y Pedro había convivido con el Señor Jesús casi 2 años y había tenido la experiencia, más de 2 años, 2 años y medio. Había tenido muchas experiencias, había visto cómo el Señor Jesús había resucitado a muertos, había llamado del más allá a algunos que ya estaban fuera de este lugar, cómo le había devuelto la salud a enfermos, había hecho caminar a paralíticos. Pedro había tenido muchas experiencias que abrían el corazón de Pedro. Pero de repente en aquel mar, en aquel lugar donde aquella barca estaba a la deriva del viento, bajo las fuertes tempestades y las olas gigantes del mar, de repente
cuando sentían que ya no tenían fuerzas para remar. Lo que puede pasar en tu vida: estás viviendo un océano, estás viviendo momentos en los que las olas de los problemas se levantan contra ti y los vientos soplan en tu contra, y entonces sientes que las fuerzas se te acaban, y entonces te das cuenta que quizá estás solo, que aquel en el cual habías confiado te habías olvidado de invitarlo a tu vida, y empiezas a sentir temor. Muchos hemos llegado a momentos decisivos, porque todos en la vida tenemos un momento sin retorno, un paso que dar, del cual después de haberlo dado no puedes regresar. Aquellos discípulos, en el momento más desesperante, de repente vieron que algo caminaba, vieron una luz sobre el mar, un resplandor, y dijeron: al fin va a amanecer. Muchas veces podemos tener falsas alarmas. Estamos metidos en un problema y creemos que ya encontramos la solución y decimos: ya estuvo. Y al contrario, las cosas entonces empiezan a complicarse un poco más, y empiezan a renegar y a decir: pero es que Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca se va a olvidar de ti. Él siempre estará contigo. En los momentos más difíciles te tomará de la mano para que camines con Él. ¿Cuánto lo creemos? Pero aquellos momentos eran difíciles, eran críticos, eran momentos decisivos. Aquellos discípulos estaban en el mar. Habían 12 o 13 dentro de la barca, pero el Señor no estaba con ellos. Podrás estar metido entre multitudes, con toda tu familia, con toda gente, pero si Cristo no está contigo, las olas van a ser fuertes, se van a levantar y no tendrás quien la reprenda. El viento sopla, la barca casi se está anegando, y una luz, un resplandor allá en el fondo. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones así. Sentimos que ya todo se cierra, ya te dijeron que no, ya en los bancos te dijeron que no hay más préstamos, cancelaron tus cuentas y ves que no hay nada por hacer. Pero entonces ves ese resplandor, es Cristo caminando hacia tu barca, que no te va a dejar solo, que te va a decir: ven, ven, yo estoy aquí. Los discípulos vieron que se acercaba y dijeron: un fantasma. Pero se quedaron callados después. Solo Pedro, el que había tenido 2 años de experiencia caminando con Él. ¿Cuántos años has caminado con Cristo? ¿Qué has visto a tu alrededor? La profecía decía que el Señor ha hecho muchos milagros, y es cierto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto un milagro en nuestras vidas? Amén, y las seguirá haciendo. Pero de todos aquellos, solo Pedro dijo: hey, Señor, si eres tú, permite que yo camine también sobre las aguas como tú. Y el Señor le dice: calma, calma, pueblo, tranquilos, yo soy. Qué hermoso cuando más difícil ves la situación, cuando sientes que ya no tienes nada por hacer, que humanamente no te quedan fuerzas. Qué hermoso saber que el Señor te dice: calma, soy yo el que estoy contigo. ¿Cuántos queremos escuchar esa voz? Esa voz del Cristo de la gloria, que está ahí siempre para ayudarte, siempre para decirte: tómate de mi mano, yo te llevaré a puerto seguro. Tomados de la mano de Cristo, no habrá mar picado, ni habrá olas grandes, ni vientos fuertes que te puedan hacer daño. Porque si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Tenemos que darnos cuenta de cuál es la dimensión de la presencia del Cristo de la gloria en tu vida. Si Él está contigo, todo lo vas a poder. Pero si no está contigo, la cosa se puede poner más difícil. Le dice el Señor: ven. Y Pedro lo vio a Él nada más y se lanzó al agua. Eso es uno de los momentos sin retorno. Todos en la vida tenemos esos momentos sin retorno, esos momentos en que si das el paso, ya lo diste, no puedes regresar atrás. Se lanzó Pedro sobre el mar, pero habían 12 más allá dentro de la barca que estaban pidiendo garantías. Esos ni siquiera se lanzaron.
también para ellos era un momento sin retorno. Porque si al no lanzarse la barca se hunde, no tenían otra opción. Estaban en alta mar. Y también, si se lanzaban y no estaban seguros que Cristo los llamaba, se iban a hundir. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas viendo al Señor. Cuando empieces a sentir que el Señor está contigo, que Él te está ayudando, no quites la vista de Cristo. No veas tus problemas. No le hables al Señor de tus problemas. Háblale a tus problemas de Dios. Y Pedro empieza a caminar y las aguas las sentía sólidas. De repente deja de ver a Cristo y ve los vientos fuertes y entonces empieza a hundir. Sálvame, Señor, que me hundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que el Señor se olvidó de él? ¿Será que no habían piedras debajo para caminar? Que algunos dicen, fácil, caminaban sobre las piedras. Pero quiero contarte que en el lago de Galilea no hay piedras, en alta mar. ¿Sabes qué pasó? Y nos puede pasar a ti y a mí. Si Pedro hubiera seguido teniendo la vista puesta en Cristo, no hubiera visto los vientos que se levantaban ni las olas, sino hubiera visto solo al Cristo de la gloria que estaba ahí esperándole. Pero vio los vientos y dijo, esto es más poderoso que todo, me voy a hundir. Le faltó fe para creerle al Señor. Dejó de poner su vida en Cristo. Cuando sientas que el Señor te está arreglando todo, no sueltes la vista de Cristo, síguelo viendo. No veas tus problemas, no veas el viento. Date cuenta que el Señor está contigo para ayudarte. Pero son esos momentos sin retorno. Un momento clave que puede conducirte o al fracaso o a la victoria. O te lanzas estando seguro que Cristo te llamó, o te quedas en la barca con las dudas, pidiendo garantías. Pero yo quiero estar seguro. ¡Plum! Se hunde la barca y te vas. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que pongas la vista en el Hijo del Hombre, en el Cristo de la gloria, y que no te separes de Él, aunque veas los fuertes vientos que azotan tu barca. Estoy repitiendo mucho esto porque es necesario que podamos entenderlo. Hay una regla a veces hay una regla que hay que romper. Y la regla en este caso era que si pones el pie sobre las aguas te hundes. Hay un riesgo que asumir. Tienes que arriesgarte. O hay un sacrificio que hacer. Y una vez que se da ese paso hacia adelante, no hay vuelta atrás. Y vamos a ver ciertas situaciones. Hay personajes en la Biblia que han dado ese paso sin retorno, que cuando el Señor les ha puesto una situación no han dudado en hacerlo. Vemos un Abraham, por ejemplo, viviendo ese momento sin retorno en su vida. Un Abraham que el único hijo que tenía era hijo de la promesa. El Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, sacrifícamelo. Solo había dos alternativas, era un paso sin retorno. O llevaba y sacrificaba al niño en el monte con un puñal y luego quemándolo, ofreciéndolo al Señor, o le desobedecía al Señor. Abraham dio ese paso sin retorno. O el Señor hacía algo a última hora, o se quedaba sin descendencia. Ahí es cuando tenemos que escudriñar las promesas de Dios que Él tiene para tu vida. Ahí es donde tienes que darte cuenta que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Aunque en el momento tú no lo entiendas, aunque te parezca todo lo contrario, Dios está obrando. Claro, cuando tú oras, Dios está trabajando. Abraham subió al monte, subió al muchacho, hasta lo puso a cargar la leña a Isaac. Le dijo, hey, let's go, Chaquito. Y todavía Isaac, ¿y a dónde vamos? Vamos a subir al monte a ofrecer sacrificio al Señor. ¿Qué pudo haber sentido ese papá? Dio el paso en el vacío, dio el paso sin retorno. Como cuando te vas a tirar de un paracaídas. Aquí hay alguien que se ha tirado de un paracaídas. Sí, está Ashlita, también Andreita. Ellos se tiraron de un paracaídas. Te pones el paracaídas,
te abren la puerta y te lanzas. Ya no puedes volver atrás. O se abre el paracaídas y caes bien, o se cierra y te vas a azotar abajo. Esas situaciones son los momentos sin retorno que algunas veces en la vida tienes que vivir como cristiano nacido de nuevo. Abraham subió y cuando tenía el muchacho sobre el altar y tomó el puñal, un ángel le dijo: ¡Ey, ey, ey! Abraham, no mates al muchacho. Jehová ha proveído cordero. Dios siempre va a proveer a última hora. Dios siempre, cuando te pide algo, cuando te invita a que hagas algo, va a tener la solución en el último momento. Por eso Pedro se tiró, caminó. Tenía cerca al Señor, gracias a Dios. Cuando perdió su fe, cuando vio los vientos: Señor, sálvame. Y Él lo tomó de la mano y lo salvó. ¿Cuántos queremos ser como Pedro? Pero no cuando vio los vientos, cuando vio a Cristo. Y así hay Moisés, por ejemplo. Eso fue otro caso tremendo de alguien que tomó ese momento sin retorno. Llega Moisés con las sandalias bien puestas a Palacio Real de Faraón. Era el rey de ese tiempo, de la nación más poderosa de esos tiempos. Llega y le dice: hey, Faraón, así dice el Señor, deja que mi pueblo vaya 3 días del desierto a hacerme fiesta. Hermanos, estaba arriesgando que aquel que era el rey y que sabía que el Moisés, que había sido príncipe, había matado a un hebreo y ahora lo tenía enfrente. Solo decía una palabra y lo aplastaban como a una cucaracha. Pero Moisés, con las sandalias bien puestas, vivió ese momento sin retorno. O se lanzaba a hacer la voluntad de Dios, o le desobedecía a Dios. Si se lanzaba, tenía 2 opciones: o se hacía la voluntad de Dios y le hacía caso el rey, o lo mandaban a matar. Corrió el riesgo, el paso sin retorno, y como resultado, el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver otro ejemplo de otro paso sin retorno, de otro momento sin retorno. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque a muchos de los que estamos aquí hemos tenido momentos en que tenemos que saltar al vacío. Esos momentos sin retorno que no puedes volver atrás. Viene la ramera Rahab, por ejemplo. Es otra situación en que dio un momento sin retorno. Viene Rahab y ve a 2 espías que eran hebreos, enemigos de su pueblo, y entonces decide esconderlos para que no los maten. Corría 2 riesgos. Si se daban cuenta los de su pueblo que había escondido a los enemigos, la mataban. Pero corría el riesgo que los otros, como eran enemigos, también la mataran a ella. Es el paso sin retorno, es el momento sin retorno, es el saltar al agua. Sin embargo, lo hizo porque Dios así lo quiso. Y eso vino a determinar trascendentalmente en la vida de ella misma y de su familia. Rahab llegó a ser del linaje de Cristo por haber albergado a aquellos espías del pueblo de Dios. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y así podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, a la reina Esther, de otro paso sin retorno. Habían dado un edicto que iban a matar, instigados por un perverso Amán, a todo el pueblo judío que estaba ahí. Y entonces sucede que habían reglas de protocolo del rey, que nadie podía entrar a la presencia del rey si no había sido llamado. Y el edicto estaba ya que iban a matar a todos los judíos que estaban ahí. Mardoqueo se había vestido de cilicio, estaba cerca de palacio, le manda a decir: ¿sabes qué? Van a matar a tu pueblo, a nuestro pueblo, y eres reina, puedes hacer algo. Y le dice: yo no sé qué vas a hacer. Esther dijo: sí, es, y mejor lo vamos a ver en la Biblia. Lo tenemos en el pasaje, en un pasaje acá, para que no crea que estamos contándole cuentos de la abuelita. Vamos a ver. No hubo temor en Esther.
Yo creo que lo tenemos así. Es Esther 4 del 15 al 16. Si me lo pueden poner. ¿Saben cuál fue el paso sin retorno que dio la reina Esther? Dijo, y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, dijo. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey, dijo. Y si tengo que morir, moriré. Y este también fue un momento sin retorno para Esther. Se arriesgó su vida a lanzarse a ir a la presencia del rey para decirle que no matara a su pueblo. Como resultado de ese paso, de ese momento sin retorno, se salvó el pueblo judío que estaba ahí. Y el rey no la mató, pero tenía que haber dado ese paso en falso. Yo no sé cuántos nos animamos a dar ese paso en falso a veces, a creerle a Dios a ciegas. No esperes ser perfecto para correr ese riesgo. Y con el amor de Dios, con la fe en Él, baja de la barca para seguir su llamado. Pero tienes que estar seguro y segura que es el Señor el que te está llamando. Es que definitivamente los cristianos nacidos de nuevo tenemos que poner nuestra confianza solamente en Cristo. Recordémonos, mis hermanos, que muchas veces en la vida podemos enfrentarnos a situaciones que nos van a llevar a vivir momentos sin retorno. Mucho pueblo de Dios que está aquí ha vivido momentos difíciles, ha vivido momentos en los que no puede volver atrás. De esos momentos en que lo haces y te arriesgas o te mueres donde estás. Sucedió cuando vinieron conquistadores, y vemos en el mundo secular, América. No estoy hablando de este país, que este país no se llama América, es Estados Unidos de América. Pero América está desde Alaska hasta Punta Carretas, dividido en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero vinieron conquistadores y ¿saben qué hicieron algunos? Vieron que la tierra era buena, vieron que había mucho por hacer y dijeron, ¿para qué regresamos a España? ¿Saben qué hicieron? Quemaron sus barcas, no podían regresar, dieron ese paso sin retorno. Aún en el mundo secular mucha gente ha dado pasos sin retornos, pero hoy el Señor te dice, te arriesgas a vivir ese instante, ese momento sin retorno, a dar ese paso, porque después de eso, de haberlo dado, no volverás atrás jamás. Pedro no volvió atrás, caminó hacia el Señor. Claro, subió a la barca, pero subió junto con Él. Tus problemas, vas a ver la solución cuando te hayas arriesgado a ellos. Algunos dicen, no, pero voy a hacer una encuesta. Y las compañías comerciales se basan en encuestas de probabilidades. Pero no siempre estas encuestas funcionan. El único que funciona se llama Jesús de Nazaret. Hay leyes de probabilidades. Si 2 cosas son iguales a una tercera, dicen, son iguales entre sí. Pero en algunos casos hay reglas de oro que tenemos que conocer si de veras queremos agradar a Dios y lanzarnos. Por ejemplo, una regla de oro es, cuando estés atravesando una situación de estas en que tengas que dar el paso sin retorno, el momento sin retorno, date cuenta si estás en tu barca, asegúrate que es el Señor Jesús el que te está llamando. Tienes que estar seguro, si no, no des un paso. Si Él te invita a bajar y caminar sobre las aguas, quizás sobre las aguas tormentosas de tu vida, lánzate. Si no es Él, no te lances. Pero si Él te dice, ven, no te preocupes, no te quedes en el barco, lánzate. Porque de igual manera, si Él te está llamando y no le haces caso y te quedas en el barco, es otro momento sin retorno.
no vas a poder salir adelante, te vas a ahogar. Y Dios quiere que salgas adelante. Todas las decisiones que tomes en estas situaciones sin retorno, la decisión que tomes, la que sea, si el Señor está contigo, te va a ir bien. La regla de oro es esa. Si el Señor está contigo, Él te va a tomar de tu mano y va a hacer que tu fe crezca. Pero meditemos en esto, mis hermanos. Démonos cuenta, hoy es un día crucial, hoy es un domingo en el cual Dios quiere que tomes decisiones importantes, porque mañana lunes algo viene para tu vida. Otra vez volvemos a la barca. Estás en la barca de tu vida y de repente vienen las tormentas. De repente a lo lejos ves al Señor Jesús y te dice ven. Y es ahí donde nuevamente tienes que empezar a creerle a Dios. Porque si no es Él el que te llama y te lanzas solo, te puedes hundir. Te puedes hundir. A veces decimos, no, es que yo soy positivista. Decimos, yo soy optimista. ¿Y saben qué es el positivismo humano? Y el optimismo es la fe sin Cristo. Y la fe sin Cristo no prospera. Tiene que estar Cristo en tu vida para que tu fe sea una fe real. Entonces, si no te lanzas, vas a perder la oportunidad de caminar sobrenaturalmente con el Señor. Pero en la vida, iglesia, vas a tener llamados que te llegan solo una vez. Y si no haces caso en ese momento, no volverás a tener esa oportunidad. Tienes que discernirlo, creerle a Dios, empezar a darte cuenta que Dios está haciendo un trabajo en tu vida. ¿Cuántos creemos que Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas? A veces hay personas que están en el barco, ven las olas y no hacen caso. Y estas personas después se van a lamentar de no haberse lanzado o de no haber acudido a ese llamado divino. Alguien de aquí Dios le está hablando. Muchos, hay pueblo de Dios que está aquí y pueblo de Dios que me está viendo y escuchando, que han recibido un llamado de Dios y no han querido hacer caso. Se han quedado en la barca. Ellos se van a lamentar. Pero quizá por temor a fracasar no te lanzas o empiezas a pedir garantías. Sí me lanzo, pero ¿quién me lo asegura? Si Dios te llama, no empiezas a pedir garantías, lánzate. Si no es Él, piénsalo. La mejor garantía, iglesia, es Dios mismo actuando en tu vida. Si Él te está invitando a caminar, no lo dudes, empieza a caminar. Bajar o no bajar de la barca, eso va a marcar la diferencia. ¿Por qué hablan tanto de barca? Dirás, porque la barca es una figura de tu vida misma. La mitad de la fe, oye bien, iglesia, que necesitas para poder tomar este tipo de decisiones es empezar a aprender lo que no sabes. Siempre hay muchas cosas que tú sabes y muchas más que tú no sabes. Otra de la segunda parte de la fe es que tienes que deshacerte de los miedos. Pues en muchas ocasiones, y sobre todo, iglesia, ante situaciones difíciles como las que están hoy en tu corazón, tu alma puede estar llena de temores. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Vamos a ir a 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Dirán, esto es un trabalenguas. Bueno, lo contrario del amor, a ver quién dice, ¿qué es lo contrario del amor? Eso es lo que es el odio. No, la Biblia dice lo contrario, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, lo contrario del amor es el temor. No tengas miedo si el Señor está contigo. O sea, que aquel que ama a Dios y Dios lo ama a él, no tiene temor.
Esa es una de las razones por la que muchos cristianos nacidos de nuevo se quedan estancados, por el temor a lanzarse, por el temor al que dirán. Hermanos míos, tenemos que aprender que si amamos a Dios y Dios nos ama, eso te va a hacer libre de todo miedo. Cuando sabes que Dios te ama, cuando sabes y estás seguro que tú amas a Dios, entonces no le vas a tener miedo al fracaso. Porque a veces estamos viendo la victoria cerca, estás viendo que el Señor está calmando tus tormentas y empiezas, ¿y qué tal si no? ¿Y si me va mal? ¿Y si alguien me traiciona? Pero si sabes que Dios está ahí para recogerte, si te caes, aunque estés en medio de un océano o de un lago, te vas a lanzar. Muchas veces nos hemos dado cuenta que en el diario caminar, en nuestro diario caminar, es necesario que empecemos a usar la fe, pero esa fe genuina, esa fe que es la certeza de lo que no estás viendo, que es la seguridad, que aunque no has visto lo que va a suceder, estás seguro de que eso va a ser así. Y esa es la fe que Dios premia. Hermanos, si Moisés no hubiera tenido bien puestas las sandalias y no hubiera tenido fe en aquel que lo había enviado, hermano, no le dice nada a Faraón, se esconde. Hubiera dicho, oh no, se van a dar cuenta que maté a un egipcio hace 40 años y me van a matar, solo va a dar una orden. Pero no fue así. Se enfrentó. Iglesia de Cristo, tienes que enfrentarte. No le temas a tus problemas. No le hables a Dios de tus problemas otra vez. Háblale a tus problemas de un Dios que todo lo puede y las cosas se van a abrir. Hermanos míos, no puedes dejar de correr riesgos si estás vivo. Siempre va a haber una probabilidad y va a haber un resultado. Veamos al rey David. El rey David, a él lo habían mandado a llevarle quesos a sus hermanos. Y sus hermanos eran fuertes, aguerridos y valientes, pero estaban con miedo de ver a un gigante. Y él llegó y hasta sus hermanos se burlaron de él. Ey, ¿qué andas haciendo acá? Vienes a juzgarnos. Y se asomó a ver, ¿ustedes qué están haciendo? Es que hay un gigante ahí. ¿Un gigante? Y dice que David era pequeño de estatura. No importa el tamaño, lo importante es la experiencia. David va con el rey y el rey hasta se ríe de él y le dice, ¿sabes qué? Esos tienen miedo. Pero si me das la oportunidad, yo no voy a dejar vivo a ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a retar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. O sea que si te vas a enfrentar a alguien, no te vas a enfrentar con tus propias fuerzas. Te vas a enfrentar a las situaciones con las fuerzas del Dios que todo lo puede. El rey le dice a David, ¿cómo no? El rey Saúl le dice, ponte mi armadura. Y David se pone la armadura y se da cuenta que todo le quedaba grande, no podía ni caminar. Dijo, esto me estorba. Se lo quitó. Dijo, no voy a pelear al estilo Saúl, voy a pelear al estilo David. Recogió 5 piedras, se las echó en su aljaba, agarró su honda y derrotó al gigante. No lo hizo, él dio el paso. Vivió el momento sin retorno como tú lo puedes vivir. Se enfrentó a aquel gigante. El gigante se reía de él. Sin embargo, lo derrotó. Dio el paso, se atrevió a dar el paso. Si te atreves a dar ese paso, vas a lograr. Si no te atreves, te vas a lamentar toda tu vida. Cuando decides vivir de acuerdo a lo que Dios te da y a los recursos que el Todopoderoso te ha provisto, entonces vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios te ha dado recursos, los tienes, tus conocimientos, tu experiencia, el valor que has tenido de estar hasta aquí en Estados Unidos. Eso es un recurso que Dios te ha dado y nunca te lo va a quitar, porque lo que Dios da no lo quita.
Pero esto también puede ser para ti, iglesia, un momento sin retorno. O lo logras o lo pierdes. Pero si lo dejas, si no dejas de poner tu mirada en aquel que te llamó, entonces estarás seguro caminando por las aguas como Pedro. ¿Cuántos nos atreviéramos a caminar por las aguas? Nunca mires los vientos, nunca mires las tempestades, solo mira a aquel que te llamó. Yo sé por qué te estoy repitiendo esto. Hay pueblo de Dios que me está escuchando, que está viviendo situaciones en las que tiene que vivir un momento sin retorno. Y muchos de los que están aquí lo saben. Cuando te atreves a dar ese paso, a vivir ese momento sin retorno, entonces te vas a dar cuenta que sí se puede. ¿Cuánto le damos un aplauso al Dios que todo lo puede? Alguien dirá, pero eso sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, pues. En el Nuevo Testamento vemos también a unos sabios de Oriente, los Reyes Magos, dicen, que se arriesgaron a ir a palacio de Herodes a decirle que había nacido un rey cuando el otro era rey. Los pudo haber mandado a matar, y que vienen a ser extranjeros a mi tierra a decirme que hay otro rey si yo soy, y los mata. Pero se arriesgaron, dieron ese paso sin retorno. Hermanos míos, no, hay muchas cosas también, hermanos. Vemos también a un Andrés, el discípulo amado, dejando caer las redes, tiró las redes, pero ¿saben qué fue lo peor? Explicarle a su esposa que iba a cambiar de profesión. Imagínense todo un Andrés que el Señor le dijo, ven y sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Tiró las redes y la esposa, viejo, ¿y con qué nos vas a dar de comer ahora? ¿Y ese trabajo te irá a funcionar? ¿O qué tal si no? ¿Cómo vas a pagar la renta, los biles, el teléfono, el cable? Imagínense cómo Andrés dio el paso, vivió el momento sin retorno, se enfrentó. Un Pedro también fue llamado, tuvo que enfrentarse a su suegra. Eso fue más difícil todavía, porque vivía con él su suegra, y explicarle, conocí al Mesías, ya no voy a ser pescadores. ¿Y las redes? ¿Y con qué vamos a comer? Porque siempre habrá quien te quiera quitar los ánimos. No va a faltar alguien que te quiera desanimar. Pues me voy a lanzar. ¿Y estás seguro? Y de ese tipo de dudas la gente se encarga en metérsela a los hijos de Dios. Pero es una vieja estrategia del enemigo. No le hagas caso al diablo, hazle caso a Dios, que es el que te llama. Iglesia de Cristo, la vida misma es un momento sin retorno. Es un momento que puede definir tu destino. Vemos a un Zaqueo en el Nuevo Testamento subiéndose al árbol sicómoro, queriendo ver a Jesús, pero le daba miedo. Decía, ay, tenía cargas muy pesadas, que le daba vergüenza que se dieran cuenta. Decía, si Jesús todo lo ve y me va, pero él quería verlo. ¿Cuántos a veces nos arriesgamos por ver la gloria de Dios? Zaqueo se subió para verlo, y el Señor Jesús, que todo lo ve, Él conoce hasta tus más profundos pensamientos, dijo, Zaqueo, bájate, que voy a ir a tu casa. ¿Cómo se pudo haber sentido? Había vivido ese momento sin retorno. Iba a estar en su casa, iba a ver los muebles lujosos que había comprado con lo que había cobrado además de los taxes al pueblo. Hermano, es que era una situación, pero sin embargo Zaqueo dio el paso, y el Señor fue a su casa. Si te atreves a dar el paso, Cristo va a ir a tu casa. Le damos un aplauso al Cristo de la gloria. Vemos entonces también a un Señor Jesús. Wow, eso es tremendo, hermanos. Con todo respeto, diciéndole al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, sin ver la cruz. Lo decía en su naturaleza humana. Estaba viviendo un momento sin retorno, pero dijo, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Venció
venció su propia voluntad, dio el momento sin retorno. El Señor Jesús sabía que al aceptar esa copa iba a sufrir en la cruz del Calvario. La vida misma, iglesia de Cristo, para ti va a ser un momento sin retorno, pero ahí se va a definir tu destino. A nadie le gustan esos momentos sin retorno. Todos queremos vivir una vida cómoda. Es que siempre vivimos pensando, ¿y si algo me sale mal? Algunos dicen, si me caso y no funciona bien, bueno, regreso a la casa de mis papás. Otros se casan haciendo un pacto matrimonial. Nos vamos a casar, pero si no nos va bien, partimos la mitad de lo que tenemos y cada quien por su lado. Temor a enfrentarse, a dar el paso. Hasta cuando te vas a casar, vas a vivir un momento sin retorno. Te casaste, ahora remar hacia adelante. Si Cristo te llamó, Él te va a ayudar. Si no te llamó, te va a llevar el tren. Pero si le sigues creyendo, Él te va a ayudar. Aunque se levanten las olas, aunque te falte todo, si el Señor está contigo, vas a salir adelante. Otros dicen, no, si no la hago así, me voy a meter de pastor. Aunque sea de pastor, dice. Y si la iglesia no crece, es que no era el llamado para mí. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el ministerio, hermanos, muchas veces en nuestras vidas hemos dado ese momento sin retorno. Ese paso que das sin saber qué va a pasar. Hace 12 años, aquí están las tres familias que vinimos de California, dimos ese momento sin retorno. Llegamos aquí a Georgia y rentamos una casa de 3 recámaras. En una estaba Ana Gladys y Jason y Rodolfo. En otra estaba la hermana Paula. En otra recámara, hermano Lubin y su familia. En otra estábamos nosotros con la tía Ana. Y en el centro, en la sala que era grande, Ana Gladys, hermana Ana Gladys, dio una sábana para proyectar ahí el PowerPoint. Y ahí empezamos a predicar la palabra aquí en Georgia. Un momento sin retorno. No sabíamos qué iba a pasar, pero Dios hasta hoy nos ha ayudado. Cuando te atreves a dar ese paso, cuando te das cuenta que si lo das, o te va bien o te va mal, pero si lo das confiando en Dios, nunca el Señor te va a dejar avergonzado. Dice su palabra, mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Vamos a dejar un momento ahí, los momentos sin retorno. Vamos a ir a la historia. Alrededor del siglo XIX, el siglo pasado, mis hermanos, hubo un científico que era de Austria. Propuso una teoría que se llamaba la teoría de la compensación. Ese científico se llama Alfred Adler. En esta teoría, este científico dijo que la mayoría de los seres humanos nacemos con ciertas desventajas que al principio nosotros mismos las maldecimos. Decimos porque soy el único que tengo este problema. Por ejemplo, problemas al hablar, tartamudos, problemas para oír, no escuchamos bien, problemas para ver como miopía, astigmatismo, porque soy muy alto, dicen algunas mujeres. Algunos varones porque soy muy chaparro. Es decir, algunos nacemos con algo que no nos gusta. De eso todos los que estamos aquí podrán decir, es que no me gusta tal cosa. Pero no precisamente algo de estética, ¿verdad? Sino de limitaciones físicas o limitaciones mentales. Eso está peor todavía. Entonces, este científico explica esto, mis hermanos, que esas discapacidades, esos defectos físicos, ese tipo de problemas, eso como compensación nos van a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que otros no pueden tener. Aparentemente otros no podrían tener, que los que se supone que son normales y pueden estar lejos de poder desarrollar esto. Vemos, por ejemplo, un alto porcentaje de genios y grandes
pintores, grandes compositores musicales, tenían defectos físicos. Vemos, por ejemplo, a un Beethoven. ¿Alguien ha escuchado algo de Beethoven, verdad? La novena sinfonía de Beethoven, el himno de la alegría. ¿Sabe usted que Beethoven nunca escuchó la música que escribía? Era sordo. Vemos a un Picasso. Tenía problemas de movilidad en sus dedos y en sus brazos. Y fue un pintor renombrado. O sea que los problemas físicos que tenemos nos ayudan a proyectarnos para hacer grandes hazañas. En Arizona nació una jovencita sin sus dos brazos. ¿Y saben qué? Llegó a ser una piloto de aviones muy segura. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo? Sin los dos brazos desarrolló habilidades en sus pies y con eso manejaba un avión. Otra persona nació sin sus dos piernas, solo con sus manos, y llegó a ser campeón de natación. O sea, que las discapacidades, los defectos que creemos tener, son los que nos lanzan a victorias grandes. Así es que no te lamentes, es que no puedo esto, porque no hablo inglés, porque no tengo tal habilidad, porque nadie me ayuda. No te lamentes, si Dios está contigo, Él te va a levantar. ¿Cuánto le creemos? Y lo tremendo de todo esto es que en la mayoría de estos casos el éxito no se logra a pesar de la enfermedad, sino se logra gracias a esa enfermedad. Por ejemplo, las personas que pierden un ojo desarrollan más capacidad para ver con el otro ojo. Las personas que pierden un brazo desarrollan capacidades para usar el otro brazo y hasta los pies. Hermanos, han habido personas que han perdido en un accidente sus dos brazos y llegan a ser buenos pintores. Bueno, ahí les va otra, para que podamos ver ejemplos, pero al final volvemos a los momentos sin retorno de tu vida. Dios quiere que hoy salgamos de aquí dándonos cuenta que hay una dimensión más que Dios puede abrir a tu paso. ¿Cuántos creemos eso? Vemos, por ejemplo, el rey Saúl vivía en palacio, porque era rey, ¿verdad? David vivía en la cueva de Adulam. Mire qué tremendo. El rey Saúl comía los manjares de palacio. David tenía que salir a cazar para comer. Los soldados de Saúl vivían en cuarteles del ejército real de Israel, hermano, y no tenían problemas para comer. Solo decían a comer, y los soldados de Saúl iban a comer. Fácil. Pero los muchachos de David, si no cazaban, no comían. Bueno, ahí le va otra. Los soldados de Saúl no se preocupaban por abrigo. Bueno, ni siquiera de cómo iban a dormir, porque tenían uniformes militares. Y para dormir ponían sábanas sobre las literas y dormían cómodos en los cuarteles de palacio. Pero los muchachos de David, mire qué tremendo, para poder abrigarse y para poder dormir algo calientitos tenían que matar a un animal, arrancarle la piel y cubrirse con ella para dormir más o menos calientitos. Miren qué tremendo. No tenían sábanas ni literas. Hermanos, es increíble la vida misma que llevaban los muchachos de David. Hicieron que ellos se hicieran mucho más fuertes que los soldados del rey. O sea, cuando vivimos momentos difíciles, hermano, cuando te tienes que lanzar, eso te va a hacer más fuerte. O sea, Dios va a transformar tus problemas en bendición. Todos vivimos alguna vez en una cueva de Adulam, en un momento sin retorno, en el que tienes que decidir: o prosigues adelante hacia tu victoria, dando el paso en vacío, o te quedas estancado y te pierdes. Yo no sé cuánto nos animamos a dar este paso. Fíjense que algo bien tremendo es que, es tremendo, mis hermanos. En el primer libro de Samuel 22, del 1 al 2, nos explica la situación que estaban viviendo los soldados de David. Y no crea que eran soldados que tenían entrenamiento militar. Vamos a ir entonces, primer libro de Samuel,
22 del 1 al 2 dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Voy a explicarlo bien porque si no va a decir: ¿y dónde era esa cueva y qué había ahí? ¿Verdad? Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá a la cueva. Mire lo que sigue: todo el que estaba en apuros, mire bien qué estados de ánimo llevaba esa gente. Todo el que estaba endeudado, esos iban a ser el ejército poderoso de David. Y todo el que estaba descontento se unió a David, y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él habían como 400 hombres. Imagínense lo que significa estar huyendo, hermano, estar perseguido por alguien más fuerte que él mismo, ¿verdad? Tal vez si te tocara a ti, hubieras estado deprimido, hubieras estado angustiado, te hubieras sentido solo, te hubieras sentido abandonado. Probablemente pensarías que Dios se había olvidado de ti. La situación no era difícil. Y para completar, ahora vienen 400 más con problemas, hermano. No es fácil, hermano, no es fácil. 400 amargados que solo sabían quejarse de la situación que estaban viviendo. Hermanos, esto fue un momento sin retorno. Y para colmo de males, hacen a David jefe de ellos, jefe de los amargados. Imagínense que decía David: soy el jefe de los endeudados, de los afligidos. Como si no tuvieran problemas, solo él tenía los problemas de 400 personas. Pero a pesar de todo, aquellos amargados, aquellos endeudados, ellos fueron valientes y lograron ganar batallas. Como tú o como yo, hemos tenido problemas, hemos tenido que enfrentarnos a situaciones difíciles, pero Dios ha estado contigo, Dios ha estado con nosotros y seguirá estando, no lo dudes. Muchos de los que oye bien esto, iglesia de Cristo, muchos de los que hoy estamos aquí han estado orando para que el Señor transforme ciertas circunstancias que están viviendo. No sé si alguien puede decir amén. Tal vez digas: quítame de este lugar, sácame de aquí, cambia a fulano de tal a fulana, cambia el carácter a mi mujer, dirán algunos. Otras dirán: haz que mi esposo sea más humano, que me hable con buenas palabras, que no me grite vieja. Otros dirán: sáname. Estas son cosas nobles, normales, que tú como hijo de Dios puedes pedirle al Padre. Porque podemos pedirle al Padre. Pero hoy el Señor te dice, oye bien lo que te dice el Señor, que eso que no sana en ti, esa enfermedad que hay en ti, es lo que el Señor está usando para subirte de nivel. Ese problema que tienes en tu vida ahorita mismo, que sientes que no lo puedes resolver, oye bien, Dios lo está usando para llevarte a otra dimensión. ¿Cuánto lo creemos? Es posible que esto no te produzca mucha alegría, iglesia, pero eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Hay dos cosas importantes que hoy tenemos que comprender. Una es: el perfeccionalismo siempre impide que muchas cosas nobles que Dios quiere hacer en ti no se lleven a cabo, porque estás pensando en hacerlo todo perfecto. Por ejemplo, hay cierto tipo de excusas que ponemos los seres humanos. No, a mí me gusta hacer las cosas bien hechas, o no las hago. Esto suena como si fueras un adorador de la excelencia, pero estás demorando lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Asesino de sueños. El que quiere hacer todo perfecto no lo logra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ya con esta nos despedimos. Vamos a ir a Eclesiastés 11 del 4 al 6, Master Control. El que observa el viento oigan bien, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Vamos a pararle un ratito con esto.
Eso quiere decir, si el agricultor se pone a ver el cielo, estas nubes, no va a llover, va a soplar el viento y se va a llevar las semillas, no, mejor no siembro. Cuando pudo haber sembrado y la tierra le pudo haber dado fruto. El que mira las nubes, es que va a llover, no voy a cosechar, no voy a levantar la cosecha. Ese nunca va a levantar cosecha. No veas el viento, no veas las nubes. Mira a Dios que te quiere bendecir. Seguimos. Como no sabes cuál es el camino del viento, ¿podrás alguna vez saber cuál es el camino del viento? ¿O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Dice la palabra. Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. A veces queremos entender lo que Dios está haciendo. Y Dios te dice, no te preocupes por entenderlo, solo recibe. No empieces a lamentarte de tus dificultades. Hermanos, seguimos. Como no sabes cuál es el camino del no, seguimos al 6. De mañana siembra tu semilla. Eso te lo dice el Señor. De mañana siembra tu semilla. No te pongas a ver el viento, no te pongas a ver si va a salir el sol. Si vas a sembrar, siembra. Siembra tu semilla. Y a la tarde no des reposo a tu mano. No te quedes callado, pues no te quedes sin hacer nada. Porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Lánzate, créele a Dios, y los vientos soplarán a tu favor. En algún momento de la vida necesitas tirar toda precaución al viento. Iba a decir al cuerno, al viento. Tira toda precaución al viento. Empieza a creerle a Dios. Empieza a darte cuenta en que Dios es más poderoso que todo. Más poderoso aún, es más poderoso de lo que tú puedas creer. O llegas o te llevan. El verdadero amor te va a echar fuera todo temor. Recordemos lo de Juan, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor a Dios te va a quitar el miedo. Y si te das cuenta que Dios te ama porque Él te guarda, te va a quitar el miedo. Porque el temor involucra castigo. Aquel que tiene miedo está creyendo que Dios lo va a castigar. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Iglesia de Cristo, Dios es bueno. Él no te va a dejar que te hundas. No te va a dejar que te hundas en las aguas. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Él te va a levantar. Pero tienes que estar seguro que Él te está llamando a caminar con Él sobre las aguas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí creemos que el Señor quiere hacer cosas en nosotros mismos. Iglesia de Cristo, Dios quiere hacer algo grande en ti, pero tienes que creerle, tienes que lanzarte al vacío creyéndole a Dios. Como el paracaidista se pone el paracaídas y se lanza con la fe que el paracaídas se va a abrir. Pero si estás seguro que el que te mandó que te tires es el Señor, si no, no hagas nada. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Tenemos que dejar el perfeccionismo. Tenemos que dejar de pensar como pensábamos cuando no éramos cristianos. Porque siempre, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si Cristo está contigo? ¿Quién contra ti? Es tiempo de lanzarnos. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo en que no veas los vientos, no veas las olas de tu vida. Es tiempo en que veas al que te está llamando. Los tiempos son finales, iglesia. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. No empieces a ver tus problemas. Empieza a ver a Dios solventando tus problemas. Háblale a tus problemas, diles: Dios es más poderoso que tú. Dile a tus problemas:
No me preocupan las acechanzas del enemigo, dile, porque mi Dios es un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios todo lo puede? Por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Cuánto nos animamos a salir de nuestros problemas, a bajar de la barca, a empezar a caminar en dirección a Jesús? El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Lo que es imposible para nosotros como humanos es posible para Dios. Solo tienes que aprender a creerle a Él. Él es el amigo que nunca falla. Si te atreves a creerle, vas a ver su gloria. Si te atreves a buscar el porqué de Dios para tu vida, te vas a encontrar con el Señor. Cuando te des cuenta, estás caminando sobre las aguas, porque el Señor es el que te está llamando. Ven, no te quedes, el altar está abierto. Dile al Señor: Señor, yo me atrevo a caminar sobre las aguas si tú me llamas. Pero si tu presencia no va contigo, Señor, no me lleves a ningún lado. Moisés sabía esto. Por eso le dijo al Señor: Señor, si no vas a ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Pero si Él va contigo, no importa a dónde vayas, te irá bien. Y todo lo que hagas prosperará. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible si te atreves a creer. Si los vientos soplan, si las olas son grandes, Dios es más grande que los vientos. Dios es más grande que las olas de tu vida. Es que la enfermedad, Dios tiene control sobre la enfermedad. Es que mi esposa no quiere hacer tal cosa. Dios tiene control sobre eso. Tal vez eso está usando el Señor para que te acerques más a Él. Estás clamando por tu esposo, pero mientras clamas, Dios está trabajando. Y Dios se toma su tiempo. Cuando Dios va a hacer un hongo, lo hace de la noche a la mañana. Pero si va a ser un roble, le toma 2000 años. No importa el tiempo, lo que le has pedido a Dios te lo va a dar, pero te lo va a dar en su tiempo. Antes está probando tu paciencia. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto verás la gloria de Dios. Aquí hay pueblo de Dios que ha estado clamando por algo desde hace tiempo y no ha visto respuesta. El Señor te dice hoy: yo conozco tu corazón, conozco tus anhelos y lo tengo en tus manos. Lo puso en tus manos para que lo tomes el tiempo que Él te lo va a dar. Dios está tocando un corazón de alguien por el cual has estado orando. Y esta semana vas a ver una respuesta. Y no lo vas a creer. Te va a decir: ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa. Y era justamente por lo que tú estabas orando. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Hay alguien que tiene que tomar una decisión importante, y eso va a ser un momento sin retorno. Eso sí es un momento sin retorno. Pero si te atreves a dar el paso, jamás vas a ser avergonzado. La palabra de Dios dice: mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Tenemos que aprender a confiar en Él, solamente en Él. No puedes confiar en las circunstancias ni en tus fuerzas. No puedes confiar en que las tempestades van a pasar, porque las tempestades van a estar ahí, pero tú vas a caminar sobre las aguas. Tú vas a ver las sobrenaturalidades de Dios. Vas a ver cómo alguien te va a decir:
ya lo pensé bien, es tiempo que hagamos esto. Y tú lo has estado pensando en hacerlo y has estado rogándole a Dios por eso. Pronto estarás haciendo votos en el altar. Oh, en el nombre de Jesús. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ven al altar. Hay alguien más que necesita venir al altar. Hay alguien más para el cual el Señor tiene una respuesta. Y esa respuesta es sí se puede. Prepárate, porque viene un acontecimiento grande a tu vida. Algo que viene para tu familia. Pero es bueno, prepárate. Has ayudado a muchos a prepararse, pero ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Ahora vas a empezar a darte cuenta que aquello que habías soñado, pero que ya lo habías dejado olvidado, va a suceder. Claro, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a olvidar lo que queda atrás para proseguir hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo. Mañana podría ser demasiado tarde. Hoy tienes que empezar a creerle a Dios. Hoy es el día que Dios hizo para bendecirte. Solo cree, iglesia, cree. Para el que cree, todo es posible. Empieza a creer que los vientos tormentosos de tu vida, que las olas que se levantan sobre tu barca, el Señor la va a reprender. Esta es tu tarde. Esta es tu tarde. Atrévete a creerle a Dios. No será mañana, no será después. Es ahora el tiempo en que tienes que recibir las promesas que Dios tiene para tu vida. Uba rabasaira, iba rabacam, rabashira.